Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Me he enterado hace unas horas de que Will Thomas, jugador de gran experiencia en la Liga Endesa, ha rescindido su contrato con el Unics Kazán. Y bueno, me he hecho una pregunta abierta a mí mismo y os la lanzo a todos vosotros para ver un poquito cómo respiráis con respecto a esta cuestión que ni ha sonado, ni parece que vaya a sonar, pero oye, por debatir y hablar un poco de ello, creo que no pasa nada, pero me he preguntado, ¿Will Thomas no sería un buen parche tal y como tenemos a día de hoy el puesto de 4? Y es que, chicos, toca analizar cuál es la situación actual del puesto de 4 del Real Madrid, donde tenemos 3 jugadores como tal, que son Gerson Yabusel, Trey Tompkins y Anthony Randolph. Los dos últimos todavía no han podido comenzar la pretemporada. Anthony Randolph, ya sabéis, una lesión de tendón de Aquiles muy grave que de momento le deja fuera de las pistas. Veremos hasta cuándo. Se habla incluso de que podría empezar entre octubre y noviembre a jugar, es decir, que todavía le quedarían 2 o 3 meses para que le podamos ver. Y por otra parte, Trey Tompkins terminó con problemas, operación de artroscopia en una de sus rodillas, y que de momento no ha empezado esta pretemporada. Y Yabusel sí, que desde luego parece y da la sensación que es el fichaje más ilusionante de esta temporada 2021-2022 para el Real Madrid. Pero bueno, hablando de Will Thomas, es un jugador que creo que cumple con cosas que nos vienen bien dentro del equipo. En primera instancia toca decir que no habría problema con respecto a su pasaporte, ya que Will Thomas tiene pasaporte georgiano. No ocuparía plaza de extracomunitario. Eso en primer lugar. Por otra parte, es un jugador que conoce perfectamente la liga. Grandes rendimientos como por ejemplo en Valencia Basket, donde terminó bastante bien, y es un jugador de rendimiento presente. Es decir, obviamente es un jugador ya con 35 años, que ha cumplido el 1 de julio de este verano, pero que es un tipo que ha gastado muchísimas camisetas en Euroliga y muchísimas camisetas en Liga Endesa. Tiene mano, tiene calidad, tiene tiro desde el 6,75, es un hombre que no necesita acaparar juego, pero que sabe solventar situaciones desde 4 o 5 metros, generarse propias canastas e incluso dejar sus ganchitos cerca de la misma, y es un tipo productivo. En defensa, obviamente, no es un líder defensivo, pero es peleón, no tiene unas grandes condiciones físicas ya para poder jugar a nivel atlético, pero es un tipo que sabe penetrar bien con su zurda, y que sabe dejar muy bien el balón para pasar y para tirar. Produce en el momento que juega. Es un tipo que además, si veis las estadísticas, en Unics Kazan ha hecho muy buena temporada. Es un jugador que, para lo que juega, que suele jugar unos 20-25 minutos o un poquito más por partido, ha estado pues en los 10 puntos prácticamente, en un 42% en el tiro de 3, con un 13 o un poquito más de valoración total. Veo yo esto y digo, hombre, pues yo tiraría la caña para firmarle un contrato esta temporada y oye, que pueda ayudar a que Trey Tompkins y Anthony Randolph vayan cogiendo ritmo, y seguro que Will Thomas acepta de pleno una situación de hombre secundario. Y creo que por características de lo que requiere el Real Madrid, sería un jugador sumamente útil. Y sí, a lo mejor le han cortado por algún tema físico, no lo sé, pero si no fuera así y pasara el reconocimiento médico sin problemas, que estas cosas han pasado. Jugadores que han salido de equipos presentando problemas físicos, han llegado a otro lugar, tanto en básquet como en fútbol, y han triunfado luego, y les ha ido bien. Por lo tanto, habría que mirar este tipo de jugador. Lo digo porque ahora mismo, al margen del asunto de J.C. Carroll, el punto de análisis también creo que está en el puesto de 4, que actualmente es un puesto que genera algunas dudas por las condiciones físicas y de recuperación óptima de alguno de los presentes, Randolph y Tompkins. Así que nada, chicos, aquí os dejo este nombre, Will Thomas, viejo veterano de nuestra liga, que ya ha jugado muchos partidos con nosotros y que viene a hacer buenas cosas en Zenit de San Petersburgo, Unicaja de Málaga, Valencia Basket, anteriormente en otros equipos, en fin, un veterano de guerra que creo que podría aportarnos cositas muy interesantes al equipo.